La historia del petróleo, descubrimiento, uso e impacto global. El petróleo, conocido por muchos como oro negro, ha sido una piedra angular de la civilización moderna, impulsando industrias, transformando economías y fomentando conflictos. Este recurso natural ha moldeado nuestra historia de maneras profundas y complejas. En este video, exploraremos su descubrimiento, sus primeros usos industriales, los países que se destacan por sus reservas, los conflictos derivados y su situación en el mundo actual. Desde la antigüedad, las civilizaciones humanas ya tenían contacto con el petróleo gracias a su surgimiento natural en la superficie de la Tierra. En Mesopotamia, se usaban compuestos similares al betún para impermeabilizar embarcaciones y como componente en construcciones. Incluso en textos bíblicos y antiguos registros chinos aparecen referencias al uso de estas sustancias. Sin embargo, estas aplicaciones primitivas apenas comenzaban a descubrir el potencial del petróleo. En esos tiempos, no se comprendía del todo su composición ni las vastas posibilidades que ofrecía como recurso energético. El verdadero inicio de la era del petróleo sucedió en el siglo XIX con la invención de métodos modernos para extraerlo. En 1859, Arwen Drake perforó con éxito el primer pozo petrolero en Pensilvania, Estados Unidos. Este evento marcó el inicio de la exploración sistemática del petróleo y cambió el curso de la historia. Pronto, las técnicas para perforar pozos mejoraron y se comenzaron a buscar otros sitios ricos en petróleo en distintas partes del mundo. Este esfuerzo rápidamente convirtió al petróleo en uno de los recursos más valiosos para las naciones en proceso de industrialización. El éxito de Pensilvania inspiró exploraciones en todo el globo. A finales del siglo XIX y principios del XX, se declararon importantes hallazgos en Azerbaiyán, donde la región de Bakú se convirtió en un centro neurálgico de extracción. Posteriormente, aparecieron enormes yacimientos en el Medio Oriente, que hasta el día de hoy es la región más relevante en términos de reservas petrolíferas. Estados Unidos también continuó dominando la producción en las primeras décadas y otros países como Rusia, Venezuela y México encontraron sus propias reservas estratégicas. Este proceso llevó a un cambio profundo en las dinámicas económicas y políticas globales. En sus inicios, el petróleo comenzó a utilizarse principalmente para producir queroseno, un combustible clave para lámparas de iluminación antes de la llegada de la electricidad. Con el tiempo, su funcionalidad se expandió. La verdadera revolución vino con la invención del motor de combustión interna, que permitió el uso del petróleo como combustible para automóviles, maquinaria agrícola e industrial, barcos y aviones. Este avance convirtió al petróleo en el motor clave para las economías modernas. La transición de una economía basada en el carbón a una impulsada por petróleo permitió un crecimiento considerable durante el siglo XX. A medida que el petróleo se volvió esencial, los países con grandes reservas adquirieron una influencia considerable. Regiones como Oriente Medio, Arabia Saudita, Irak e Irán, y países productores como Rusia y Venezuela comenzaron a desempeñar papeles clave en la economía global. En 1960, la fundación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, solidificó aún más este poder, proporcionando a los países productores la capacidad de controlar los precios del mercado. Sin embargo, esta influencia también provocó tensiones con los países consumidores industrializados. Al mismo tiempo, estas reservas condujeron al desarrollo de economías petroleras en donde toda la riqueza de un país podía depender de este recurso. Esto produjo una interdependencia compleja en el mercado mundial, pero también problemas económicos en los momentos de caída en los precios del petróleo. El hueco entre las necesidades de energía y los recursos disponibles desencadenó numerosos conflictos. Durante el siglo XX, las guerras mundiales ya estaban influidas por el acceso y el control de recursos energéticos. De manera notable, las reservas petroleras jugaron un papel estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. Más adelante, en el siglo XX y XXI, conflictos como la Guerra del Golfo en 1991 y los enfrentamientos en la región de Oriente Medio estuvieron directamente vinculados al petróleo. Las disputas fronterizas, como las relacionadas con yacimientos en el Mar del Norte o el Ártico,
reflejan cómo este recurso continúa siendo motivo de tensiones. Asimismo, la nacionalización de recursos petroleros en países de América Latina y África generó conflictos y tensiones políticas, tanto dentro de los países productores como con corporaciones extranjeras que gestionaban dichos recursos. El petróleo no solo ha sido la base de la innovación, también ha traído consigo desafíos ambientales y económicos. Los derrames petroleros y el impacto en el cambio climático lo han convertido en una de las principales preocupaciones ambientales del siglo XXI. A medida que los países buscan fuentes de energía más limpias, la dependencia global del petróleo se pone en duda. Sin embargo, el proceso de transición energética no es sencillo, ya que muchas naciones y economías todavía dependen enormemente del petróleo, tanto como fuente de energía como impulsor de su PIB. Hoy, los países productores continúan desempeñando un papel fundamental en la economía global. Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia lideran la producción mundial, mientras que las innovaciones como la fracturación hidráulica, fracking, han abierto nuevas fuentes de este recurso. No obstante, la fluctuación de la demanda, exacerbada por eventos recientes como pandemias o conflictos internacionales, ha demostrado la volatilidad del mercado petrolero. Además, los debates sobre el cambio climático han llevado a un mayor escrutinio del impacto del petróleo en el medio ambiente. Si bien el petróleo sigue siendo un pilar energético, el mundo avanza hacia alternativas renovables como la solar, la eólica y la nuclear. Este cambio está creando incertidumbre sobre el papel del petróleo en las próximas décadas. ¿Será reemplazado por completo o producirá una coexistencia con energías más sostenibles? Al mismo tiempo, para los historiadores y analistas, estudiar el impacto del petróleo es imprescindible para comprender la intersección entre economía, política y ecología. El petróleo ha impulsado el desarrollo industrial, moldeado decisiones geopolíticas y transformado el panorama ambiental de nuestro planeta. A lo largo de la historia, este recurso ha sido tanto un símbolo de progreso como una fuente de conflicto. A medida que el mundo cambia hacia un futuro menos dependiente del petróleo, es crucial recordar las lecciones que este recurso deja en nuestra historia. Solo entendiendo su impacto en siglos pasados y en la actualidad podremos tomar decisiones más informadas sobre el rumbo energético y político del futuro. Esta es la historia del oro negro, un recurso que define a la humanidad y, al mismo tiempo, nos reta a replantear nuestro camino adelante.